Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de JavaScript desde principiante a experto. Y en esta oportunidad seguimos en el módulo número 2 que trata del control de flujo. Vamos a ver la clase número 7 que se trata del manejo de errores y vamos a ver principalmente el uso del try, catch y el finally, y vamos a ver también el lanzamiento de errores con la palabra through. Entonces vamos a comenzar. Primeramente tienes que preguntarte qué es un error, en este caso en JavaScript. Y como lo dice aquí, un error en JavaScript es una interrupción en la ejecución del código. Aquí puedes ver un ejemplo de un error. Fíjate que aquí el error estamos haciendo un console.log de una variable llamada x, pero esa variable nunca fue declarada y por lo tanto tenemos un error de referencia donde dice que x no es o no está definida. Los errores pueden ser errores de codificación cometidos por el programador, en este caso, errores debido a una entrada incorrecta, a un input incorrecto y otras cosas que pueden ser imprevisibles. Ahora, ¿cuál es la importancia de manejar errores correctamente? Bien lo dice aquí, si no controlas, si un error no se controla, puede hacer que tu programa se detenga inesperadamente. Y eso lo que conlleva es a una mala experiencia de parte del usuario, del usuario del sistema, del usuario del programa que estás ejecutando. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber manejar esos errores para que el flujo de tu programa siga funcionando en caso de que el error no sea tan grave. Solamente muestre el tipo de error o muestre el error, pero tú ya lo puedes manejar evitando que tu programa caiga por completo. Entonces, por eso es importante el manejo correcto de errores o lo que se conoce como excepciones en JavaScript. Y para ellos existe un mecanismo para controlar errores que lo puedes observar aquí. Esta es la sintaxis básica de lo que se conoce como el bloque try catch. Fíjate que está compuesto por la palabra clave try, abrimos y cerramos llave y dentro aquí colocamos el código que va a ser evaluado. ¿Ok? El código normal que tiene tu aplicación en este caso. Todo lo que suceda dentro del try será evaluado. Si existe un error, entonces con la palabra clave catch vamos a capturar ese error que ocurre entre estas dos llaves en el try. Ese error lo capturamos y luego abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a colocar qué vamos a hacer cuando capturemos ese error, qué vamos a hacer con ese error. Si vamos a darle un mensaje al usuario, cualquier otro tipo de observación, cualquier otro tipo de cosa que quieras hacer con ese error. Vamos a ver unos ejemplos en código para ir analizando cómo funciona o cómo se usa entonces el try catch para el manejo de errores. Ok, ya tengo un index.html creado en una carpeta que llamé clase 7. Y vamos a colocar aquí un pequeño H1 que diga manejo de errores. Y aquí lo puedes ver. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente de lo que es el manejo de errores. Vamos a hacer un bloque try catch. Incluso podemos ayudarnos aquí con la sugerencia del editor de códigos. Entonces fíjate, vamos a colocar aquí cualquier cosa. Vamos a algo que nos dé un error, por ejemplo, un alert mal escrito. De esta forma. Y aquí capturamos el error con un console.log. Vamos a imprimir esta variable error que observas aquí. Si nosotros guardamos, vamos a ver qué nos da esto. Vamos a correr aquí. Fíjate que nos está diciendo referencia error, alert no está definida. Ok, ¿cómo sabemos que es esto lo que nos está imprimiendo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar esta línea y vamos a actualizar nuevamente. Fíjate que ahora no tenemos ningún tipo de error. El error se está capturando, pero no estamos haciendo nada con ese error. Fíjate que si colocamos ese alert
de esta forma. Fíjate que el alert se escribe así, ¿no? Vamos, por ejemplo, a hacer esto. El alert correctamente nos va a imprimir una ventana emergente. Vamos a guardar y a actualizar. Fíjate que esto es lo que hace el alert, ¿no? Nos imprime una ventana emergente con, en este caso, con el texto hola. Muy bien, entonces bueno, aquí lo que estamos haciendo es incurriendo en un error a propósito, colocando una función que no existe. Muy bien, entonces ya nos fijamos que si no imprimimos el error, aquí no lo imprime. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto sin el try? Si nosotros hacemos esto sin el try, fíjate, guardamos, actualizamos, JavaScript nos imprime el error de esta forma. Pero ¿qué pasa aquí? El sistema, en este caso tu programa, está terminando con ese error. Se está dejando de ejecutar por completo. El error no fue manejado y tu flujo de programa terminó. Fíjate, si devolvemos los cambios con el try y actualizamos, vamos a imprimir el error, por supuesto, aquí en el console.error. Fíjate que ahora sí el error fue manejado de esta manera y no estamos interrumpiendo el programa, el flujo del programa. ¿Cómo podemos verificar eso? Bueno, vamos a hacer aquí abajo una pequeña suma. Vamos a hacer una variable que sea, por ejemplo, número 1, otra variable que sea número 2. Vamos a igualarla a un número 6, por ejemplo, la 2 que sea 8. Y por último, una variable resultado que va a ser igual a 0. Entonces más abajo hacemos la suma que va a ser resultado. Resultado va a ser igual a num1 más num2. De esta forma, y más abajo entonces nosotros imprimimos con console.log, vamos a imprimir el resultado. La variable resultado vamos a guardar y ejecutar. Fíjate que aquí mi resultado se imprime, ¿no? 6 más 8, 14. Normalmente mi código llegó hasta aquí, incluso cuando hubo un error aquí arriba, porque nosotros estamos escribiendo el alert, lo estamos escribiendo de forma errónea. Fíjate que aquí, a propósito, estoy cometiendo un error que está, por supuesto, está siendo capturado por el cat. Ahora, ¿qué pasa si yo no capturo ese error y hago esto? Elimino el try catch, guardo y ejecuto. Fíjate que mi programa se interrumpió, no me imprimió, no llegó hasta aquí porque no me imprimió el resultado de este código. Entonces allí estás viendo muy claramente la importancia del manejo de errores. ¿Ok? Para que tu código, en este caso tu aplicación, no se interrumpa de manera inesperada y entonces eso se traduce a una mala experiencia para tu usuario. Vamos a devolver aquí nuestro try catch. Por supuesto, aquí estoy cometiendo un error a propósito, pero aquí bien pudiera ser una llamada a una base de datos, pudiera ser algún tipo de validación de inputs, ¿ok? Que genere el error y nosotros lo capturamos a través de la ayuda del try catch. Entonces vamos aquí normalmente a corregir y ya vemos que nuestro programa se ejecuta con total normalidad. Ok, vamos a hacer un segundo ejemplo de try catch. Entonces empezamos con el try de esta forma. Nuestra sintaxis básica ya la conocemos. Y aquí podemos, por ejemplo, colocar otro tipo de errores. Vamos a limpiar aquí nuestra consola. Y vamos a colocar, por ejemplo, otro error. Puede ser un error común. Que hagas lo siguiente. Puede ser, por ejemplo, aquí. Hagamos aquí una variable. O puede ser dentro del mismo try. Una variable let que diga resultado es igual a 0. ¿Ok?
otra variable let que diga num1 igual a 9, por ejemplo, y hagamos aquí una operación que diga resultado va a ser igual a num1 más num2. ¿Ok? Y aquí con console.log nosotros vamos a imprimir la variable resultado. Estamos haciendo una simple suma. Si hay un error, nosotros aquí lo capturamos, console.error.log, perdón, y vamos a imprimir ese error que viene en este parámetro del catch. Muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Nosotros guardamos y actualizamos. Y fíjate, hay un error que dice reference error. Este es el tipo de error, ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de errores que hay en JavaScript. Y voy a dar un pequeño ejemplo para cada uno. Fíjate, reference error dice que el número 2 no está definido. Y es correcto, nosotros estamos haciendo referencia. Aquí estamos sumando número 1 más número 2, pero en ningún momento aquí arriba nosotros declaramos la variable número 2. Por eso me está dando un error. Este es otro tipo de error que podemos cometer también ejecutando o haciendo nuestro programa. ¿Ok? Por supuesto, aquí abajo sigue nuestro código o nuestra ejecución del código. El código continúa, ¿verdad? Porque ya estamos manejando el error de una forma adecuada. ¿Sí? Fíjate que nuestro código continúa. Muy bien, vamos entonces a resolver ese error. Ese error necesitamos nuestra variable 2 para que el try catch no se ejecute. O sea, en este caso no se ejecute el catch, no hay errores. Vamos a ver. Fíjate que hace la suma normal, hace la operación que está dentro del try, del bloque try. No entra en el catch nunca porque no se ejecutó ningún tipo de error. Y nuestro programa continúa. Muy bien, ahora vamos a ver el uso de la palabra finally. Simplemente la palabra finally es algo que se va a ejecutar siempre y se escribe aquí de esta forma, finally, perdón, finally. Es un bloque más. De esta forma, aquí estás viendo la sintaxis básica. Vamos a borrar aquí para que lo veas. Fíjate la sintaxis básica del try catch finally. Este campo es opcional. Esta opción aquí es opcional, finally. Fíjate que el try catch funciona sin el final. Sin embargo, muchas veces podemos usar el finally, que lo que hace es que se ejecuta el código aquí, se ejecuta siempre, sin importar si hubo error, sin importar si no hubo error. O sea, siempre se va a ejecutar ese código. Siempre va a estar garantizado de que se ejecute. Una forma o un ejemplo donde usamos el final, por ejemplo, hacer cierres de conexión a bases de datos. Cierres de conexión. Puede ser, por ejemplo, limpiar input. ¿Ok? Otra cosa puede ser liberar algún tipo de recursos después de hacer la ejecución del try catch. Pero lo que sí quiero que tomes en cuenta es que el final siempre se va a llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer aquí un console.log que dé un mensaje que diga nuestro programa terminó. De esta forma. ¿Sí? Si te fijas, vamos a borrar esto y vamos a hacer en el try, vamos a cometer un error a propósito. Vamos a colocar la función alert mal escrita de esta manera. Y fíjate lo que va a pasar. Vamos a limpiar, actualizamos. Fíjate, se cumple el error.
nuestro programa terminó, fíjate que el error se hizo y sin embargo también imprimió el finally, ¿ok? Y por supuesto, nuestro programa continúa. ¿Te fijas? Es importante entonces saber eso. El finally es opcional, pero muchas veces es muy útil para nosotros como programadores. Ok, ahora vamos a ver el lanzamiento de errores con la palabra clave true. ¿Qué nos permite esto? Nosotros podemos crear nuestros propios tipos de errores o errores personalizados usando esta palabra clave true. ¿Ok? Cuando yo digo que podemos usar nuestros tipos de errores personalizados es porque existen unos tipos de errores ya preestablecidos. Vamos a ver un ejemplo del true. Por ejemplo, aquí aquí nos dice que el true, bueno, esto es importante saberlo. El true puede lanzar cualquiera de estos tipos de errores. Puede ser un string, puede ser un número, puede ser un booleano o puede ser incluso un objeto. Y aquí tenemos un ejemplo básico de la sintaxis. Usamos la palabra clave true. Aquí, por ejemplo, estamos lanzando un error, new error. Fíjate, este es un objeto. Y fíjate que aquí estamos poniendo, por ejemplo, un mensaje que dice no se puede dividir entre 0. También la estamos lanzando aquí abajo. Esta es una forma de hacerlo. Aquí estamos haciendo otro tipo de error. Vamos lanzando a través del true, estamos lanzando este error que es un tipo string. Fíjate que estamos lanzando una cadena directamente que dice variable no definida. Entonces aquí arriba estamos nosotros lanzando un error de tipo objeto. Fíjate que hay un objeto llamado error. Y también aquí abajo estamos lanzando un tipo de error que es de tipo string con una variable o una cadena que dice variable no definida. Entonces, cuando yo te digo que nosotros lanzamos un tipo de error personalizado, es porque ya existen errores que están predefinidos ya en JavaScript y son estos errores que te estoy mostrando aquí en pantalla. Tenemos los errores de tipo evaluación, que esto es un error que ocurre con la función eval. Este prácticamente en la actualidad con los navegadores modernos ya casi no se ejecuta o no se usa. Más que todo vamos a enfocarnos en estos errores. El error de rango, como lo dice aquí, un número que está fuera de rango, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver el error de referencia, que es una referencia ilegal ocurrida. Tenemos un error de sintaxis también, cuando algo está mal escrito, ocurre un error de sintaxis. Vamos a ver cómo podemos hacer un ejemplo de cada uno de estos errores. Un error de tipo, ¿ok? Y un error de URI. En este caso tiene que ver más que todo con las URL. Entonces, estos son los errores predefinidos en JavaScript. Nosotros podemos lanzar esos tipos de errores con true o también podemos lanzar, estos son los errores que por lo general lanza JavaScript, son los tipos, pero nosotros con la palabra true podemos lanzar nuestros propios tipos de errores y vamos a verlo ya con un ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con el true para lanzar errores personalizados. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, vamos a continuar con este try catch, vamos a eliminar este código. Tenemos aquí. No vamos a usar el final en este caso. Y vamos entonces aquí a hacer una operación. Por ejemplo, vamos a colocar aquí en el try, vamos a colocar una variable. Vamos a seguir con el ejemplo sencillo de la suma. Entonces la variable, por ejemplo, num1 va a ser igual a, vamos a colocarle un número. La variable num2 va a ser igual a otro número. Y la variable resultado, que la vamos a igualar a 0.
Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una serie de validaciones. Por ejemplo, esta validación con la palabra true. Perdón, vamos primero a hacer una condicional. Si num, por ejemplo, es menor, true es menor, si true es menor a 0, vamos a lanzar un through que diga de tipo string. No se permiten números negativos. Ya aquí estamos lanzando un error personalizado, ¿ok? Vamos aquí, por ejemplo, también hacer esa misma validación para número 2. Vamos a correr este programa. Aquí vamos a hacer console.log y vamos a imprimir el error. Y esto es continúa el programa. Ok, vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí vamos a imprimir, por supuesto, el valor de resultado, console.log de resultado. Corremos nuestro programa y fíjate que aquí 0 porque no estamos haciendo la operación. Por supuesto, resultado va a ser igual a num1 más num2 en este caso. Ahora sí. Ok, tenemos nuestra suma correctamente. Ahora vamos a incurrir en un error. Vamos a colocar este número en negativo y veamos qué pasa. Guardamos y actualizamos. Y fíjate, no se permiten números negativos. Este error está pasado, o está ocurriendo aquí. Fíjate que aquí estamos lanzando el error y lo está capturando esta variable del catch. Porque si nosotros vamos a ver cómo corroboramos esto, vamos aquí a colocar otro mensaje. Vamos a colocar cualquier mensaje, un mensaje random allí. ¿Okay? Fíjate que si yo vuelvo a actualizar, se me imprime esto, random. No se me está imprimiendo el error. El error fue capturado a través del true. El error fue capturado aquí. Si nosotros ahora imprimimos el error, como ya lo vimos antes, fíjate que no se permiten números negativos. Entonces ya esto nos está permitiendo a nosotros, el truth nos está permitiendo a nosotros crear un error personalizado. Incluso podemos hacer un objeto de esta forma. Podemos crear de esta forma, por ejemplo, el nombre del error. Custom, por ejemplo. Y el mensaje que va a ser lo que acabamos de colocar. No se permiten números negativos. Nos queda de esta forma. Entonces, fíjate, aquí estoy retornando un objeto. Para poder imprimir ese objeto, vamos a colocarlo aquí en error, punto. Y el error va a ser punto mensaje. Para que me imprima el mensaje. Fíjate. Vamos a actualizar. Y me sigue imprimiendo. No se permite el número. Si imprimimos el objeto completo, actualizamos. Fíjate que me imprime un objeto con los dos tipos o los dos elementos del objeto. Si queremos acceder al nombre, name, corremos. Fíjate que imprime el name, que en este caso es custom. Entonces ya estamos imprimiendo aquí un tipo de objeto o un tipo de error personalizado de tipo objeto.
Igualmente podemos hacer otra validación que diga si número 1, por ejemplo, es igual a 0, también podemos imprimir, el número no puede ser 0, a través del through, imprimimos una cadena, un string, el número no puede ser 0. También evaluamos los dos, en este caso num2. Si cualquiera de los dos es 0, entonces vamos a ver, guardamos y aquí no se imprimió, num2 es igual a 0, lanzamos el error. Aquí vamos a imprimir el error, por supuesto, error solo. Aquí vamos a eliminar este objeto y vamos a dejar solo el string de esta manera. Y actualizamos nuevamente. Fíjate, el número no puede ser 0. Entró en este error. Entonces, bueno, ya estamos claros con los errores personalizados. Por supuesto, esto lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el curso, cuando vayamos haciendo programas más complejos y hagamos el uso entonces del try-catch. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para ver los tipos de errores o para demostrar los tipos de errores de JavaScript. Que los que te mostré en la tablita, que te la voy a mostrar ahora mismo. Esta tabla vamos a hacer un ejemplo de cada tipo de error para que veas los errores que están disponibles o que están predeterminados en JavaScript. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a empezar con el primer error, que es de tipo eval. Aunque este error no lo vamos a ver porque ya está como obsoleto, ya no es muy soportado por los navegadores actuales. Entonces vamos a comenzar con el segundo tipo de error, que es el de range error. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo sencillito aquí con un try catch. Vamos, por ejemplo, a crear una variable aquí que diga num va a ser igual a 1. Y vamos a usar un método que se llama toFix. Y le vamos a dar este valor tal cual como está aquí. Este método lo que hace es agregarle a un número cierta cantidad de decimales. ¿Ok? En este caso estamos intentando agregarle al número 1, mediante esta expresión, al número 1 estamos intentando agregarle 200 decimales. Entonces fíjate, aquí vamos a capturar el error con un console.log. Y vamos a colocar el error. Algo que no se me pasó decirte es que los errores de JavaScript, por lo general o siempre, dan como respuesta un objeto que tiene la propiedad name y la propiedad name y la propiedad mensaje. ¿Okay? En el name te da el tipo de error y en el mensaje te da el mensaje que tiene ese error. Ya lo vamos a comprobar. Entonces aquí vamos a imprimir error.name, y aquí abajo con otro console.log vamos a imprimir el error, en este caso punto mensaje, de esta forma. Vamos a dar formato y vamos a ver si funciona correctamente. Vamos aquí a limpiar y vamos a guardar y actualizar. Ok, fíjate que esta línea que está aquí es esta que está aquí arriba. Entonces ya me está dando el primer error, que es el tipo run error, ¿no? Este error que está aquí. Ok. Y este es el mensaje. toFix digit argumento debe estar entre 0 y 100. O sea que no se permite el 200 como tal. Fíjate, si nosotros imprimimos aquí, vamos a imprimir totalmente o vamos a igualar este valor.
para aquí imprimir con un console.log. Vamos a imprimir ese val. Si actualizamos. Ok. Entonces vamos a corregir ese error. Este valor no puede ser 200, tiene que estar entre el 1 y el 100. Por eso da un error de rango. Si guardamos y actualizamos, ahora sí, fíjate que al 1 se le agregan 100 dígitos de decimales. Vamos a agregarle, por ejemplo, 10 dígitos. Y se cumple normalmente. Pero si queremos agregarle más de 100, nos da el error. ¿Qué pasa si no usamos el try catch? Vamos a ver qué pasa. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a borrar esta parte de aquí. Guardamos, actualizamos y nos da igual el tipo de error, pero obviamente está terminando la ejecución del programa porque es un error no manejado. Ok, vamos rápidamente entonces al otro tipo de error que viene siendo el error de referencia. Reference error. Para ello vamos a usar este mismo try catch. Vamos a borrar esto, vamos a darle try catch limpio. Y el error de referencia ocurre cuando, por ejemplo, vamos a imprimir un console.log de la variable x. Igualmente, bueno, aquí debemos dejar el console.log. Esto siempre lo vamos a imprimir. Console.log de error.name. Vamos a poner aquí para que sea un poquito más explícito. Aquí el name va a ser error.name. Y aquí vamos a duplicar esta línea. Va a ser mensaje. Va a ser error.mensaje. Ok. Vamos a ver el tipo de error que ocurre aquí. Actualizamos. Y fíjate, nombre del error es reference error, que es el error que estamos viendo. Y dice que X no está definida. Por supuesto, aquí no definimos X, estamos intentando imprimir una variable que no existe. Entonces eso es un error de referencia. Vamos al otro tipo de error, que es el error de sintaxis. Este error de sintaxis, vamos a dejar aquí el try catch libre, o el tries nada más. En el try. Ok, este error de sintaxis no se puede atrapar directamente en tiempo de ejecución. Porque si lo hacemos, por ejemplo, un error de sintaxis sería esto. Let's, vamos a colocar una variable que se llame a, por ejemplo, es igual a una comilla sola. Así. Esto es un error de sintaxis. Es algo que está mal escrito. Fíjate que hasta el mismo editor de códigos, Visual Studio, me está marcando aquí como que hay un error de sintaxis. Cuando yo te digo que no se puede capturar así como tal, es que no, ni siquiera va a correr el sistema. Si yo le doy aquí, ¿ve? Me da error de sintaxis. Bueno, aquí me lo está diciendo, error de sintaxis, inválido, inesperado. Entonces, pero no se puede capturar así. No, fíjate que no me lo capturó el try, sino que ya fue un error totalmente del sistema y está evitando la continuación del sistema, del código en este caso. Si nosotros ponemos aquí un console.log, continúa. Fíjate que aunque está en el try, no me lo está tomando como tal. Entonces hay una manera de que me tome el error de sintaxis, es a través de una función que está muy en desuso, se llama eval, que lo que permite es ejecutar JavaScript dentro de una función, permitiendo que corra el sistema y cuando se encuentra con esa función dentro ya de la ejecución, ahí sí va a lanzar el error de sintaxis. Entonces aquí el error vamos a ponerlo dentro. Esto permite colocar instrucciones de JavaScript dentro de una función para que se ejecute. Entonces aquí vamos a declarar la misma variable, el error que estábamos cometiendo, que era a igual a, vamos a colocar lo que es igual a nada o a una comilla sola. En este caso, comilla simple.
Aquí ya estamos cometiendo un error de sintaxis, pero vamos a ver ahora si el try lo captura. Vamos a guardar y actualizar. Limpiamos aquí, actualizamos. Y fíjate que ahora sí me permite el try capturar el error y comprobamos que es un error de sintaxis. ¿Ok? Fíjate que el mensaje dice inválido o inesperado token. ¿Ok? Perfecto, entonces ya vimos el error de sintaxis. Ahora vamos a ver otro tipo de error, que es el error de tipo. Type error. Dejamos nuestro try vacío. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar otra variable que se llame num. Va a ser igual a 0. Y vamos a esa variable, que es de tipo numérico, vamos a intentar con un método para los tipos string, vamos a intentar aplicárselo a un número de tipo número, a una variable de tipo número o tipo entero. ¿Ok? Entonces hay un método que es para los strings que se llama toUpperCase, de esta forma. Este método lo que hace es convertir un string que está en minúscula, por ejemplo, convertirlo a mayúscula. Entonces vamos a imprimir vamos a imprimir esto dentro de un console.log. Console.log. Dentro vamos a imprimir el resultado de esa función. De esta forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos intentando convertir en mayúscula un número. Y eso, por lo tanto, va a dar un error de tipo. Porque los números no existen en mayúscula y minúscula. Los números son siempre números, ¿verdad? Entonces vamos a actualizar. Limpiamos primero, vamos a actualizar. Y fíjate que nos da el tipo de error es type error. ¿Ok? Tipo de tipo. Entonces nos dice que num no es una función. ¿Ok? Y esto no es una función permitida. Ahora, si nosotros cambiamos la variable num, vamos a ponerle un string, que no tiene nada que ver con el nombre de la variable, pero vamos a ponerle un string. Vamos a ponerle cualquier palabra. Por ejemplo, elefante. Fíjate que está en minúscula. Si nosotros limpiamos y guardamos, nos debería imprimir elefante. Y aquí hay un error. Vamos a ver qué fue el error. Error de tipo. Let num, tipo elefante. Estamos haciendo un string. Num.toUpperCase. Vamos a guardar, actualizar. Lo que pasa es que aquí también estamos escribiendo la función mal. Vamos a comprobar nuevamente con el número. Num igual a 0. Vamos a limpiar, actualizamos. Ok, me sigue dando mi error de tipado. Y dice que upperCase no es una función. Ok, vamos a comprobar ahora con un string. Elefante. Guardamos. Actualizamos. Ahora fíjate, ya nos pasa el string de minúscula a mayúscula. Y el programa continúa. Ok, entonces ahora vamos a ver el tipo. Otro tipo de error que es el tipo de error de URI. URI error. Esto es un poco más complejo, pero vamos a mostrártelo. Hay una función que se llama decode URI. Y vamos a pasarle un parámetro, un porcentaje, por ejemplo. La función decode URI lo que hace es convertir una URL, vamos a hacer un ejemplo, una URL la convierte en otro formato, eliminando, por ejemplo, los caracteres especiales, otros tipos de caracteres. Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un ejemplo aquí para que entiendas el decode. Vamos a comentar esto. Vamos a comentar esto rápidamente y vamos a explicarte lo que hace el decode. Vamos a hacer aquí una variable, por ejemplo, que se llame URL codificada. Va a ser igual a, por ejemplo, https ponemos una URL cualquiera, web.com. Y aquí, por ejemplo, un archivo de ejemplo.
Entonces fíjate, cuando se hace una URL, los espacios no están permitidos. Entonces los espacios se reemplazan por estos símbolos. Porcentaje 20, así de esta manera. Aquí ya está codificada la URL. Si nosotros vamos a decodificarla, nosotros podemos hacer una constante, por ejemplo, que diga decodificada. Aquí utilizamos la función decode URI y le pasamos como parámetro este URL. Y si imprimimos en consola, console.log, vamos a imprimir esta función o esta variable. Vamos a ver qué pasa. Actualizamos. Y fíjate, tenemos esta variable codificada y aquí ya la estamos imprimiendo decodificada. Y fíjate cómo se imprime. Vamos a ver un poco más acá. Fíjate cómo ya le imprime aquí sin los espacios. Fíjate que ya le quitó los caracteres especiales. Estos caracteres se los quitó. Y lo imprime de esta manera. ¿Ok? Entonces, ese básicamente es el tipo de error. Lo vamos a ver aquí. Vamos a cometer un error con este tipo de datos. Vamos a borrar esto. Y vamos a nuestro código. Vamos a pasarle, por ejemplo, este valor, porcentaje. Si nosotros actualizamos y guardamos, aquí está, error de tipo URI, URI error. ¿Ok? Es un poco más complejo, pero quería más o menos mostrarte cómo funciona este tipo de errores. O cómo es ese tipo de errores. Ok, entonces con esto damos por terminada el tema en cuanto al manejo de errores. Y vamos a ver entonces, vamos a resolver el ejercicio de la clase pasada. Muy bien, en la clase pasada nosotros estábamos viendo lo que se conoce como el ciclo for. Cómo recorrer arreglos, cómo recorrer cadenas. Estamos viendo esa estructura, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio que vimos la clase pasada. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Y el ejercicio dice que escribas un programa en JavaScript que use un ciclo for para recorrer los números del 1 al 20. ¿Ok? Y vamos con las condiciones. Si el número es divisible por 3, entonces vamos a imprimir la palabra fish, como lo muestra aquí. Si el número es divisible por 5, vamos a imprimir esta palabra, bush. Si el número es divisible por 3 y por 5, vamos a imprimir esta variable, o esta palabra, perdón. Y si el número no cumple con ninguna de las condiciones anteriores, vamos a imprimir el número como tal. Entonces, bueno, vamos a ello. Voy a cerrar de momento esto y vamos a crear un nuevo archivo aquí donde vamos a llamarle ejercicio. Tú le puedes llamar como tú quieras, .html. HTML, la estructura básica. Vamos a colocar nuestro script. Y seguimos trabajando con los console.log. Vamos a abrir este archivo. Vamos a cerrar el anterior. Y vamos a abrir aquí nuestra consola para ver aquí los resultados de la consola. Muy bien. Aquí vamos para ir guiándonos, vamos a pegar nuestras instrucciones del programa. Vamos a comentarlo, por supuesto. Control, cerrar llave y comentamos. Cerramos aquí. Muy bien, lo primero es entonces use un ciclo for para recorrer los números del 1 al 20. Entonces vamos aquí a colocar un ciclo for. Con la palabra reservada for vamos a ayudarnos aquí de la sugerencia de nuestro editor de código. A mí me gusta usar la variable, en vez de variable index, vamos a usar la variable i. De esta forma, tenemos aquí nuestra variable i. I va a ser igual a 0 en el comienzo. Aquí vamos a colocar, vamos a borrar esto. Y va a decir i, mientras que i sea menor o igual a 20, porque vamos a recorrer del 1 al 20. De hecho, aquí vamos a colocar del 1 al 0, no lo vamos a tomar en cuenta, porque nos está diciendo del 1 al 20.
Entonces la condición es mientras que i sea menor o igual a 20. ¿Ok? Y por supuesto aquí aumentamos i en 1. Más. Vamos a borrar esto. Y aquí analizamos entonces. Si el número es divisible por 3, imprima phi. Si es divisible por 5, imprima este. Y si es divisible por ambos, imprima esto. Ok, entonces aquí no vamos a valer muchos de las condicionales if. Vamos a hacer el primer if y vamos a hacer el más complejo. Vamos a irnos de lo más complejo a lo más fácil. Vamos primero a evaluar que 3 sea divisible, que el número sea divisible entre 3 y que sea divisible entre 5. Entonces podemos hacer lo siguiente. Los números están representados por la i, por supuesto, que son los números que está recorriendo del 1 al 20. Entonces aquí ponemos si i es, recuerda este operador, que es el operador del resto de una división. Entonces si el resto de i contra 3 es igual a 0, quiere decir que la división fue perfecta entre 3. ¿Ok? Y vamos a evaluar también que también sea i el resto de 5 también sea igual a 0. Si esto pasa, vamos a abrir aquí y cerrar, abrir y cerrar llave. Quiere decir que ya cumple con esta condición. Vamos a hacer esta condición. O sea, ya el número, si al dividirlo entre 3 me da 0, el resto, quiere decir que la división es divisible por 3. Y si dividirlo entre 5 me da 0, también es divisible por 5. Por lo tanto, aquí vamos a imprimir console.log. Vamos a imprimir tal cual como nos dice el programa. Vamos a imprimir este valor que está aquí, que es un string. Ok, entonces ya estamos cumpliendo con esta condición. Ahora podemos evaluar cualquiera de estas dos, que eso es muy parecido, con un else if. Si esa condición no se cumple, vamos a evaluar una nueva condición. Si i es el resto de i divisible en 3 da igual a 0, entonces vamos a imprimir con el console.log. Vamos a copiar este, lo pegamos aquí abajo. Vamos a imprimir, según esto, si es entre 3, vamos a imprimir fish, ¿verdad? Entonces vamos a borrar aquí. Imprimimos fish. Ahora, con un else if, vamos a hacer la otra condición que nos falta, que es si i, en este caso que es el número, resto de 5, si nos da 0, entonces vamos a imprimir, vamos a pegar el console, en este caso vamos a imprimir bus, ¿cierto? Divisible entre 5 y divisible entre 3. Fishbus. Perfecto. Y ahora, si no se cumple nada de esto, vamos a lo contrario. Vamos a imprimir, según esto, si no se cumple ninguna condición anterior, imprima el número. En este caso, console.log. Vamos a imprimir i, ¿verdad? Vamos a darle formato. Y aquí tenemos nuestro código. Yo creo que ya este código cumple con lo pedido aquí en el ejercicio. Vamos a correrlo. Ok, entonces fíjate. Cuando el número 1 no cumple con la condición, se imprime el número. Se imprime el número 2, tampoco cumple con la condición. El número 3 sí cumplió con la condición, con esta, y por lo tanto se imprimió fish. El 4 no cumplió con la condición y así sucesivamente. Fíjate que el 5 imprime bush porque es divisible entre 5. El 6 es divisible entre 3, imprimió fish. Y fíjate que sí se está cumpliendo. Tenemos solamente un caso donde es fishbus, que cumple las dos condiciones,
que es en el número 15, que se puede imprimir, se puede dividir entre 3 y también se puede dividir entre 5. Ok, entonces ya aquí tenemos nuestro programa listo. Continuamos. Este ejercicio lo vamos a hacer para la próxima clase. Tiene que ver con lo que vimos hoy, con el manejo, el uso del try catch finally y la palabra reservada truth, que es para lanzar errores personalizados. Y bueno, el ejercicio es para la próxima clase. Escribe un programa de JavaScript que simule una calculadora de división. Me faltó la N aquí. Crea dos variables A y B. Si B es igual a 0, lanza un error diciendo, fíjate, un error personalizado, diciendo no se puede dividir entre 0. Perfecto. Usa el try catch finally para intentar hacer la división, capturar el error si ocurre y mostrar un mensaje en consola desde el bloque finally que diga operación finalizada. Y en caso de que no haya error, muestra el resultado de la división en la consola. Y para la próxima clase estaremos viendo el módulo 3, donde estaremos viendo las funciones y estructuras de datos. Vamos a comenzar con la clase número 8, vamos por la clase 8 ya, de este curso de JavaScript desde principiante a experto, y vamos a ver lo que se conoce como las funciones. Vamos a ver cómo son las declaraciones de las funciones, vamos a ver los parámetros, argumentos y valores de retornos en las funciones, y vamos a ver las funciones anónimas y las funciones flechas. Ok, esto es para la próxima clase. Entonces, hasta aquí esta clase. No sin antes recordarte, por favor, regálanos un like, comparte también, también por favor comentas si es de tu agrado. Y recuerda que no se trata del destino, sino del camino. Gracias, nos vemos en la próxima. Chao.